Hola, bienvenido a mi canal. En este video te compartiré cómo crear diseños que tengan potencial para convertirse en bestsellers en Etsy. Si eres nuevo en todo este mundo del diseño o simplemente quieres mejorar tus habilidades en print on demand, este video es para ti. Te estaré compartiendo 4 tips a considerar al momento de poder crear tus diseños, como también 4 tipos de diseños que tienen potencial en Etsy según una investigación de mercado que estoy segurísima te va a ayudar. Pero antes de poder comenzar con la creación de tus diseños, te recomiendo que puedas tener decidido a qué nichos o subnichos deseas entrar. Porque puedes tener diseños hermosos, pero si no hay nadie que esté buscando estos nichos en estos productos, nadie lo va a comprar. 2 preguntas que te recomiendo que te hagas al momento de decidir a qué nichos o subnichos entrar son: 1. ¿Este nicho al que deseo entrar tiene poca o mucha competencia? Recuerda que esto lo puedes ver al momento de colocar el título en Etsy y ahí te estará saliendo el número de qué tanta competencia tienes en esa parte del mercado. Y pregunta 2, ¿hay personas que estén activamente buscando estos productos en estos nichos? Esto lo puedes verificar como revisando los productos en ese nicho, si tienen reseñas, es decir, reviews, porque esto quiere decir que hay personas que están comprando este producto, como también observando si de repente en la parte derecha sale que hay personas que lo tienen en su carrito. Tengo un video en mi canal donde hablo acerca de algunos nichos que tienen potencial en Etsy, que estoy segurísima te pueden ayudar como una guía. Si es que aún no lo has visto, te dejo el link en la descripción de mi video para que lo puedas ver después de este. Entonces te recomiendo que una vez que ya tienes decididos a qué nichos o subnichos entrar, entonces ya podremos empezar con la creación de nuestros diseños. Cuando recién empezamos en Etsy, casi todos pasamos por la faceta de hacer malos diseños porque normalmente no estamos tan familiarizados con qué es lo que le gusta a las personas. Y justamente este es uno de los errores más comunes que veo en vendedores de Etsy, es decir, cómo poder crear diseños que sean lo suficientemente buenos para poder generar varias ventas con un solo producto. Mi objetivo en este video es que puedas pasar o saltar cierta parte de esta etapa lo más pronto posible para que puedas generar dinero, pero definitivamente lo mejor que puedes hacer es practicar. Así que te recomiendo que después de este video puedas empezar a crear diferentes tipos de diseños utilizando diferentes colores, diferentes técnicas para que puedas ir viendo qué es lo que funciona mejor para ti. Ahora, antes de poder empezar con tu diseño, asegúrate que no estés violando ninguna regla de trademark. Recuerda que esto lo puedes ver entrando a la página oficial de Estados Unidos, uspto.gov. Te voy a estar dejando el link de esta página en la descripción también. Recuerda que ahí puedes escribir el término que de repente deseas colocar en tu diseño y ahí te va a estar saliendo si es que es trademark o no. Recuerda que también puede depender del tipo de producto que estés vendiendo. Hay ciertas frases que se aplican, por ejemplo, en tazas, pero lo puedes utilizar libremente en lo que son camisetas. Así que asegúrate que aplique o no aplique en el producto que tú estás vendiendo. Ahora pasando a los tips en cuanto a diseños, el tip número 1 es de que no creemos diseños que sean demasiado parecidos a la competencia. Trata de encontrar un color o un estilo diferente para poder destacar en las primeras páginas. Porque si hacemos un diseño que es idéntico a otro producto, uno, que no es justo para el otro vendedor que nosotros tengamos el mismo diseño, y 2, que simplemente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si una persona entra y ve que hay 2 productos iguales con el mismo diseño prácticamente, van a preferir comprar al producto que ya tiene reseñas y que además es igual al otro que tal vez le gusta en comparación al que no tiene reseñas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de encontrar nuevos estilos, nuevos colores para poder destacar y diferenciarnos de los demás. El tip número 2 es que te asegures de que tu diseño sea fácil de leer y comprender. Créeme que muchas veces los diseños más simples suelen tener más éxito en el mercado. No necesitas llenar tu diseño de diferentes gráficos con textos y colores fuertes ni nada por el estilo. Asegúrate que el diseño sea entendible y sobre todo en la miniatura. Porque si las personas van bajando en el buscador y ven un diseño que es demasiado pesado a la vista, no se van a dar el tiempo de darle clic al producto y ver de qué se trata el diseño. No, simplemente lo que van a hacer es seguir bajando. Tercero, analiza qué fuentes de letras están en tendencia en el mercado, porque a partir de ello puedes crear muchísimos diseños en diferentes nichos.
Hay varias fuentes de letra que puedes encontrar tanto en Canva o en Kirol, pero si quieres más variedad de fuentes de letra que de repente estén en tendencia, también puedes utilizar páginas como Creative Fabrica. Que por si no estás familiarizado con la plataforma, puedes encontrar millones de gráficos para diseños, siempre están muy actualizados en lo que está en tendencia en Etsy, como también fuentes de letra que muchas veces no encontramos de manera gratuita en Canva o Kirol. Por cierto, si te interesa, tengo también un link en la descripción que te permite poder tener 10 descargas gratuitas, así que te lo estaré dejando por ahí. Y el cuarto tip es de que puedas observar qué colores están en tendencia. Si bien el blanco y el negro, por ejemplo, son colores que yo creo que nunca van a pasar de moda, en estos momentos los colores que suelen venderse más o que les gusta más a las personas, por ejemplo, suelen ser los colores pasteles. Entonces, esos son elementos o cosas que podemos considerar al momento de poder crear nuestros diseños. Ahora, pasando en cuanto a los tipos de diseños, mientras hagas tu investigación de mercado, probablemente te vas a dar cuenta que hay ciertos patrones que se repiten en muchos diseños que son bestseller en diferentes nichos. Por lo tanto, una de las maneras más fáciles en que nosotros podemos crear diseños que funcionen en el mercado es guiando o identificando cuáles son estos patrones. Y si bien existen muchos, hay 4 tipos de diseños que me gustaría compartirte en este video. El primer tipo de diseño es el estilo retro, que probablemente muchos de ustedes ya habrán visto que está muy en tendencia en Etsy. Estos se identifican principalmente por el tipo de letra ondeada, que por cierto lo puedes crear en plataformas como Canva o Kirol. En Kirol es muy fácil de hacerlo, en Canva es un poquito más complicado, pero es totalmente posible. Coméntame en caso quieras que haga algún tutorial de cómo pueden crear este tipo de diseños. Aquí te he dejado algunos ejemplos de fuentes de letras con las que podrías trabajar este tipo de diseño y también puedes ver los tipos de colores que puedes utilizar. Puede ser, por ejemplo, de un solo color como este o diferentes escalas provenientes de un color en específico, como también de diferentes colores en un mismo diseño. En este caso son colores pasteles que también están muy en tendencia. Luego tenemos el tipo de diseño que viene en texto imprenta más corrida. Entre los productos que suelen funcionar muy bien este tipo de diseño son, por ejemplo, lo que son t-shirts, sweatshirts, como también lo que son tazas. Puedes probar diferentes fuentes de letra en los diferentes nichos en los que deseas entrar, como también con diferentes colores. Incluso puedes jugar con las posiciones en las que deseas colocarlo. No siempre va a tener que ser imprenta y encima la letra corrida, sino también puede ser arriba y abajo. Y por aquí te he dejado también algunas combinaciones de fuentes de letras entre imprenta y corrida que te podría servir, pero como siempre te recomiendo que también puedas experimentar con otro tipo de fuentes de letras que puedes conseguir incluso en Creative Fabrica. Si deseas hacer tipos de diseños de solamente gráficos, te sugiero que puedas probar el de gráficos con patrones 3x3 o 4x4, incluso 5x5, ya que la vista de las personas suele ser muy llamativo en Etsy. Lo que sí debes de tener en cuenta que estos gráficos tengan sentido en el nicho en el que estés entrando. En este caso, por ejemplo, aquí es de Halloween con enfermera, pero aquí también tiene algo que ver con enfermeras o salud. Y por aquí vemos una taza de Halloween en este caso, donde también han trabajado con este patrón y les ha ido muy bien. Puedes encontrar muchos gráficos también en Canva, en Kirol o Creative Fabrica. Y por último tenemos al tipo de diseño foto más texto. Estos suelen venderse muy bien, sobre todo en los productos como tazas, pero también puedes aplicarle en otros tipos de productos porque de por sí son personalizados que suelen venderse muy bien en Etsy. Podrías dar, por ejemplo, la opción de poder colocar el texto y la imagen en una sola cara, como también poder colocar la imagen en la parte delantera y el texto en la parte de atrás de la taza. Por cierto, en uno de mis siguientes videos te voy a estar mostrando un tutorial de cómo poder crear este tipo de productos, como también cómo poder procesar la venta una vez que la tengas. Así que espero que este video te haya ayudado a poder familiarizarte un poco más acerca de cómo crear diseños que puedan tener potencial para convertirse en bestseller en Etsy. Si tienes alguna consulta, no dudes en escribir en los comentarios, estaré feliz de poder ayudarte en lo que puedas.
Y si en algo te ayudó este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!